Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y acabamos de volver a Lima. Estamos nuevamente en el estudio y el espacio de nuestro amigo Carlos Mendoza. Ya no sé cómo llamar al estudio, porque antes era Eclesiastés, Fibra 90 y tantos. También vamos a poner ahí en las redes. Carlos se va a encargar de poner ahí todas las redes sociales del estudio nuevamente. Estamos contentos porque hemos vuelto a Lima. Pero tenemos la oportunidad de grabar con un amigo que en el viaje anterior nos quedó pendiente. Estuvimos así de grabar y ahora es el primero con el que estamos grabando esta semana. Así que, brother, ¿cómo estás? Leo de Paz, bienvenido al podcast. ¿Qué tal, amigo? No, bien, súper contento, súper feliz hoy de que ya se haya podido concretar este tiempo, esta entrevista. Y nada, contento, ¿no? Contento de ver también lo que Dios está haciendo en ustedes y cómo Dios está trayendo ese viento fresco en la juventud acá, ¿no? Ya. Brother, gracias. La vez pasada estuvimos muy cerca de grabar, pero ya no nos alcanzó el tiempo, se nos cruzó el horario a ambos y fue bien difícil porque ese día ya nosotros tuvimos que viajar y volver a Trujillo y ya nos estuvimos acá en Lima. Ya no se dio y ha pasado que, no sé, 6 meses más o menos del año pasado que vinimos y esta vez vinimos, pero no vinimos en realidad con la intención de grabar. Dijimos que vamos a aprovechar un poco y te pasé la voz al toque para, brother, esta vez tenemos que grabar, tenemos mucho que contarle a la gente de repente de lo que pasa en tu vida, de quién es Leo de Paz y de algunos ámbitos en los que tú estás influenciando de alguna manera. Entonces queríamos de todas maneras tener este tiempo, así que igual estoy contento por conocerte y estar acá y compartir un rato con la gente. No, de igual forma, sí, la vez pasada no se pudo concretar, nos quedamos ahí con todas las ganas. Pero bueno, como dice la palabra, ¿no? Todo es chévere en su tiempo y creo que ahora tenemos la oportunidad, quizás más vivencias, más anécdotas también para contar y poder disfrutar ese tiempo, ¿no? Bien, brother. Bueno, vamos a conversar un poquito de quién es Leo de Paz ahora, quién fue Leo de Paz de repente hace un tiempo, porque esto lo hemos conversado hace ratito y estábamos hablando más o menos, yo estaba tratando de conocer un poco tu trasfondo. Por ahí me identifico bastante, porque sé que has crecido también en un ambiente no muy tranquilo, no muy calmado. Yo también crecí ahí en Trujillo, en uno de los barrios quizás más peligrosos de la ciudad, y eso me hace identificar un poco con tu historia, pero me gustaría que le cuentes a la gente un poquito de dónde vienes, acá en Lima, de qué barrio eres, porque Ujú. tampoco es uno de los barrios más tranquilos en Lima, Sí, sí. así que es un poquito como para ir iniciando. Sí, sí, bueno, Leo de Paz, creo yo, cada vez que me preguntan quién es Leo de Paz, yo siempre digo Leo de Paz es un soñador, ¿no? Un soñador porque desde pequeño, frente a todas las circunstancias que de repente me tocó vivir, porque Dios lo permitió así, quizás de no haberlo conocido, mi vida hubiese sido otra, pero gracias a su infinito amor pude llegar a Él, ¿no? Yo vengo de Villa El Salvador, ahí fue donde crecí, nací en Cañete, mi familia es de Cañete, toda mi familia es de Cañete. Bueno, cuando mamá salió embarazada, papá se enteró y patitas, pa' que te quiero, se fue, Se fue a comprar cigarros y no volvió. así como pasa siempre. Y bueno, pues no, nos tocó salir adelante con todo el esfuerzo de mi mamá siempre mis respetos con ella. Para sacarnos adelante hizo de todo, ¿no? Mi mamá fue, yo 2, 3 de la mañana tú sentías las ollas, los cucharones en la casa porque se iba el vaso de leche, en el barrio preparaban el Quaker pucha para 200 Claro, para familias compartir a todo el para mundo. compartir a todo el barrio y de ahí regresaba a la casa a las 8 o 9 de la mañana, tomaba algo rápido y yo como estudiaba en la tarde, entonces la veía y al toque se iba al comedor. Entonces tenían que ir al comedor Para el para el almuerzo. almuerzo, porque tenían que preparar el menú, pucha, para casi 50 familias, Ya. O ¿no? sea, tu mamá estaba también dentro de la comisión que preparaba todo en el vaso de leche. Y dentro de la comisión del comedor. Wow. Entonces mi viejita era lo máximo porque llegaba, brother, y me llamaba, me mandaba a llamar como a las 12 para que almorzar. Y almorzábamos con mis hermanos y al toque nos íbamos al colegio, ¿no? Ya nosotros estábamos en la tarde en el colegio y en la tarde ella aprovechaba un poco para descansar porque ya te Claro. imaginas, pues despierta desde las 2 3 de la mañana. Entonces, pero viendo ese esfuerzo y viendo todo el empuje y todas las ganas que ella le metía era lo que a nosotros nos inspiraba, ¿no? Porque a pesar de las carencias en las cuales vivíamos, a pesar de aquello que nos rodeaba, poder ver su ejemplo, o sea, eso nos hacía ver de que sí era posible ser felices, ¿no? Tú sabes que en el barrio la felicidad no se trata de lo que puedas ver ni nada, sino la felicidad se trata de lo que tienes, ¿no? Ya. O sea, y el verla, a mi madre, con todo eso, era lo que a nosotros nos hacía ser felices, ¿no? Qué bonito poder empezar el episodio hablando de mamá. Yo también tuve que, de alguna forma, acercarme al vaso de leche. Siempre en estos barrios donde no ha habido mucha solvencia económica, hemos tenido la ayuda del gobierno de esta forma, ¿no? El vaso de leche, el comer popular, al menos en Trujillo, en mi época,
Yo nací en los 90, entonces más o menos finales de los 90, principios de los 2000, teníamos que pagar un sol, Sí. que era para el almuerzo. Y eso lo compartíamos mi hermano y yo. Mi papá también fallece cuando yo tengo 2 años, entonces mi mamá también tuvo que trabajar arduamente para sacarnos adelante. Ahora, creo que a los que crecimos en este tipo de ambiente y obviamente sin una figura paterna, en el entorno en el que estamos, que no siempre es el más acomodado, no siempre es donde la educación es lo más fuerte que puede haber dentro de nuestro ámbito, siempre está también la parte de la palomillada, los amigos, la gente de la esquina, el barrio en el que siempre crecemos tiene dos partes, ¿no? La gente que trabaja, se esfuerza como nuestras madres, y la gente que está en otras y que tienden a jalarnos. Ujú. Sé que un poquito, porque me has contado también, que también te ocurre esto, ¿no? Por más que vemos a alguien que se esfuerza, nos falta una figura paterna y obviamente encontramos a quien imitar a la gente que no corresponde y terminamos haciendo cosas que no deben. ¿Sí? Sí, eso me pasó, pues, ¿no? A la edad de 11, 12 años, cuando ya en esa transición de la primaria a la secundaria. Yo toda mi primaria, pues tuve, gracias al esfuerzo de mamá, pude estudiar en un colegio particular y donde los maestros eran adventistas, pues, ¿no? Mi mamá conocía la palabra de Dios ya para ese tiempo, ya estaba alejada. Ujú. Pero antes de eso hay una historia también ahí porque te cuento que cuando mi mami sale embarazada, ella estaba estudiando. Entonces, y llega su bendición y ahí la gente que estaba a su alrededor decía, oye, continúa con tus estudios, Claro. aborta, pues, ¿no? Pero ella conocía la palabra de Dios. Y eso la Y detiene. eso la detiene porque se cruzó con una pastora que hoy vive en Chile y esta pastora le dijo, no te atrevas a hacer eso porque el niño que viene, de frente le dijo, va a ser un niño, tiene un propósito. Guau. Entonces, bueno, regresando al punto, yo estudié en un colegio, era particular, los profesores eran adventistas, y bueno, fue como una infancia muy sana, pues, ¿no? Muy sana porque de una u otra manera en casa, a pesar de que mi mamá no iba a una iglesia, siempre nos hablaba de la palabra, a veces nos hacía memorizar el Salmo 23 y Salmo 91, en el colegio también te daban palabra, pero ya cuando hay esa transición y paso a un colegio de secundaria, es como que entro a un mundo totalmente distinto, pues, ¿no? Una Ya la realidad que no gente era, conocías. la realidad que no conocía porque a pesar de que vivía en el barrio, de niño era como que había una protección diferente, pues, ¿no? Y más también por la gente que me rodeaba por el cole, pero yo cuando Ujú. paso a la secundaria, a pesar que era un cole que estaba a 2 cuadras de mi casa, ya me doy cuenta de la realidad en la cual uno vivía. Y es ahí donde ya te encuentras con la gente más malograda, pues, ¿no? La gente que ya te empieza a incitar a otras cosas, a pintar otras cosas, y es ahí como que se rompe la burbuja de donde estuviste todos estos años, y o sea, Y y ves yo una gama de sorpresa, pues, ¿no? posibilidades diferentes. Claro, oye, yo vivía aquí, así eran las cosas, que esto era así, o sea, y es ahí donde ya en esa etapa de adolescencia y sin, como tú bien lo has dicho, sin una figura paterna que te ponga las cosas claras, o sea, ya uno empieza a caminar medio chueco y ya te vas yendo por otro lado, pues, ¿no? Claro. Y es así como lamentablemente uno cae también en las redes de las pandillas, las drogas, las fiestas que en ese tiempo estaban en todo su apogeo y empiezas a irte por el camino incorrecto, pues, ¿no? Wow. Esto nos pasa bastante porque el gobierno o la sociedad trata de ayudar un poco, pero nos ayudan con proyectos sociales o como esto que mencionamos al inicio, ¿no? El tema de la alimentación, porque hay un vaso de leche, hay un comedor popular, pero esto solo está cubriendo una necesidad, ¿no? O sea, una necesidad de una área de la vida de la persona, pero no hay un trabajo en la parte espiritual, ¿no? Que esa es la labor y el trabajo de la iglesia, eso es lo que nosotros hemos entendido ahora. Entonces, me contabas hace un rato, porque también tienes una parte musical, y que aún dentro del barrio donde estabas había una especie de eventos que realizaban para la juventud, y esto te empieza a enganchar a ti con la música, y esto es interesante, porque acabas de contar cómo una mujer de Dios le habla a tu mamá diciendo que no abortes, que había un propósito para tu vida, y van acomodándose las cosas en el transcurso de tu vida para que, vamos a terminar contando esto, para que te conviertas en quien ahora eres, quien es Leo de Paz, pero me gustaría que me cuentes de esta forma que te atrajo a la música. Ujú, sí, en todo barrio siempre se escuchan dos ritmos, pues, ¿no? La salsa que le escuchan la gente mayor, los tíos, por decirlo de esa Sí. manera, y uno crece ahí en medio de esa salsa dura, por así decirlo, pues, ¿no? Y el rap, pues, ¿no? El rap para la gente, ¿no? Y eso fue lo que a mí me empezó a atraer, me empezó a gustar. Ya cuando entro a la secundaria, los chicos hablaban mucho de las matinales, y decían, las matinales, ¿qué son las matinales? Pues no son infantiles, no son las fiestas infantiles, Claro. estamos acostumbrados al payasito y todo eso, ¿no? No, y decían, oye, no, vamos a la peña, a la peña. Y yo no conocía la peña, pues, y la peña era una discoteca que estaba a 4 o 5 cuadras de mi casa.
que era conocida porque en Villa El Salvador en ese momento, tal vez los 90 también, ya era el centro en que llegaban los jóvenes de todo el Villa El Salvador a ese punto, pues, ¿no? Y Villa El Salvador es enorme. Villa El Salvador es enorme, hermano. O sea, ir a La Peña era uno de los títulos que uno podía... Tú podías llegar el lunes al cole y decir, oye, el sábado fui a La Peña, y todos te miraban así como que, la fuiste a La Peña. Y La Peña entraba la gente mayor, pues, ¿no? Pero La Peña era la discoteca, empezaba a las 5 o 6 de la tarde, pero antes tenía unas reuniones que se llaman las matinales, para lo más chibolos, pues, ¿no? Y ahí me acuerdo que cuando llegaban los grupos de reggaetón, de rap, pues, ¿no? Mi mamá siempre me inculcó de una u otra forma palabra y hacer lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entonces yo sabía que era correcto y que era incorrecto. A pesar de conocerlo, igual hacía lo incorrecto. Lo tenías presente. Lo tenía presente, ¿no? Entonces cuando yo empezaba a escuchar estos grupos que denigraban a la mujer o hablaban cosas incorrectas, es como que hasta ahí el vacilón hacía un stop, pues, ¿no? Tienes un aguante ahí. Sí, yo aguantaba y decía, oye, ya como que me ponía incómodo, me salía, o me iba con mis amigos, les cambiaba de tema y nos íbamos, ¿no? Pero me quedaba con esa inquietud, ¿no? Oye, esto no me ha gustado, esto no me ha parecido, ¿no? Entonces, fue así como en medio de todo eso, al frente de La Peña había una iglesia cristiana. Y a veces, qué loco. Sí, brother, era una locura total. Y a esa iglesia mi mamá nos llevaba a veces los domingos. Ya. Y ahí en la escuela dominical conocí una hermana que nunca me voy a olvidar de ella, la hermana Teresa, que ella siempre me iba a buscar a casa para que yo vaya ahí, pues, ¿no? Y ella fue la que fue sembrando palabra sin darse cuenta que esa palabra iba calando. Yo tenía 12, 13 años, claro. O sea, chibolo, pues, ¿no? Los 12, 13 años es como la edad en la cual tú estás en pleno crecimiento, plena pubertad, y ya como que aún también eres muy inestable emocionalmente, ¿no? Pero sin embargo las cositas que ella me decía iban calando en lo profundo de mi corazón, aún sin conocerme. Yo me iba a jugar pelota con mis amigos a cualquier barrio, y a ese barrio llegaba ella. Me decía, los viejos estábamos jugando pelota y Leo, ven, Leo. Y yo, pucha, llegó la hermana Teresa. Pero ahí Dios iba haciendo algo, y fue así como llega a mis manos el primer cassette de Vico Sí, aquel que había muerto. Cassette. El cassette. De aquellos años. El cassette, aquel que había muerto. Y fue porque un amigo viajó a Estados Unidos y se lo trajo. Y aquí empezaron a reproducirlo, y a regalarlo, pues, copiarlo. Entonces me llega el cassette pirata de aquel que había muerto. Y cuando escucho eso, ahí empieza todo, pues, con lo que es la música urbana, ¿no? Empieza como a nacer eso, pues, ¿no? O sea, empezaste yendo a las matinales que eran para menores de edad, sí, porque no había un espacio en la discoteca para la gente grande, pero igual la discoteca, eso también pasaba en Trujillo, no se llamaba matinales como tal, pero había un espacio para reggaetonear o estar ahí metido en el vacilón, pero lo más chibolos, ¿no? En un horario más temprano, porque ibas, ponte 4 o 5 de la tarde, y a las 7 tenías que ya salir y te sacaban. Porque venían los más grandes, los más grandes que se podían quedar. Pero allí uno, quieras o no, teniendo un contacto con la música, teniendo un contacto con gente más grande, te vas agrandando, vas conociendo más cosas, pero lo interesante son dos cosas que mencionas, ¿no? Te llega un cassette, o sea, música en rap de Vico Sí, que saca esta producción ya como cristiano, o sea, ya iniciando su vida como cristiano, y obviamente con un mensaje completamente distinto. Dentro de aquel que había muerto hay una canción muy bacán que se llama Quieren, y habla acerca de quieren que les diga, les hable de obscenidades, que les hable de cosas que denigran a la mujer, pero cuando les hablo de lo que de la paz y de lo que tanto buscaban, no quieren escuchar. Claro, y eso te choca. Me choca porque yo ahí estaba acostumbrado full cuentos de la cripta, pues, el chombo, cuentos de la cripta, el gato volador y todo eso, pues, que son para... Entonces cuando llega eso, como bien tú dices, es ahí donde tú empiezas a analizar la letra, el contenido, y ya eso va creando conciencia, pues, en donde tú estás viviendo, ¿no? Y ahí empieza todo, o sea, con respecto a eso, ¿no? Es como que empieza todo, y con ese cassette yo paraba día y noche porque tenía mi Walkman en ese momento, que también era el tesoro más preciado. Hasta que nos fuimos bien a los 90 con todo, con esto. Sí, y nada, ya uno se siente viejo cuando te das cuenta que eso ya no existe. Pero la otra parte interesante es que no solamente te llega el cassette, porque mira, a mucha gente le puede llegar música cristiana, o sea, Vico Sí, DC Reto también en los 2000 empieza a sonar en las radios y toda la gente lo cantaba, las canciones de Juan Luis Guerra, la gente lo salsea como si fuese una canción que no habla de Dios, ¿no? Porque no tienen conciencia.
pero a mí me parece que parte de lo que te hace a ti reaccionar, reflexionar, es obviamente la palabra que esta hermana ya venía sembrando en ti, ¿no? O sea, Ujú. tu mamá te venía hablando, la hermana venía hablando por ti, estoy convencido de que tu mamá estaba orando por ti, esta hermana también orando por ti, por tu vida todo ese tiempo. Te llega el cassette y es como que aquí engancho, esto es lo que el Señor, esto es lo que va a usar para poder a ti conectarte con Él, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo y con su palabra, y obviamente te trae y te gusta la música y te das cuenta de esto, y luego, ¿qué pasa luego? ¿Cómo te involucras y cómo empiezas tú a hacer música? Yo empiezo a hacer música porque luego de esto, como yo me corría un poco de esta iglesia, de la que te contaba, de la Ujú. hermanita Teresa, me entero que mis tíos son pastores. Y mi primo, su hijo de ellos, siempre me invitaba también a la iglesia, pues, ¿no? No teníamos mucha comunicación porque, te digo, en ese tiempo ellos vivían en Surco, yo vivía en Villa El Salvador, entonces no había tanta... Está lejos. Sí, o sea, no había mucha comunicación, no nos veíamos mucho. Pero de pronto mi mamá me trae a la iglesia y llego a la iglesia y era totalmente diferente a la que teníamos en Villa, muchas cosas Claro. eran distintas. Y ahí él me, me hace escuchar, eh, se me fue el nombre. ¿Funky? No, en inglés. Eran tres cantantes. ¿Era rap también Era o rap en inglés. rap en inglés? Sí, y bueno, ahorita me voy a acordar. Y bueno, ya me hace escuchar y es como que todo va cambiando, mejorando en el sentido de que me hace escuchar más música Claro. y yo me doy cuenta y digo, oye, esta música es cristiana, ¿no? Esta música es cristiana y por cosas de la vida me quedo en su casa un fin de semana. Entonces me empezó a enseñarme videos, a enseñarme cosas y fue como que todo eso fue cambiando el concepto musical o el concepto de la iglesia. Y a mí, te digo algo, siempre me gustó escuchar música nacional. ¿Ya? Yo empiezo a escuchar rap por eso, pero a mí siempre me gustó el rock and pop, el pop. Claro. Entonces, pero me gustaban mucho los grupos nacionales, o sea, todo lo de Arena Hash, etcétera, pues, ¿no? O sea, o 6 voltios, o sea, pero grupos peruanos, porque yo siempre tenía ese concepto de que hay que apoyar lo nuestro, ¿no? Claro. Entonces, un día me encuentro, mi primo, como ya empezaba yo a venir más a la iglesia, me trae una revista que se llama Pisando Serpientes. ¿Ya? ¿Sí la conocías o no? No, no, no he escuchado. Carlos debe conocerla, Pisando Serpientes. Entonces me llega esa y ahí hablaba acerca de unos conciertos que se hacían en el centro de Lima. Ah, pero es una revista de acá. Es una revista de acá. Y habían tocadas, pues, ¿no? Pero también en esa te hablaba de grupos nacionales. Te Claro. hablo de Adictos, te hablo de Rubén Sánchez, te hablo de Radical People, Gente Unida, Claro, porque Isaac Rubén MC. Sánchez es más o menos de esa época también. Claro, 47, no sé si Wow, tuviste la sí, sí. oportunidad de escucharlos. Y yo empiezo a buscar su música, ¿ves, no? Empiezo a buscar su música, ya te estoy hablando de los 2000, y llego a conocer a Radical People. Alonso. Alonso, los llego a conocer en un evento, hubo química, empezamos a hablar. Para ese entonces a mí me gustaba, yo ya estaba tratando de sumergirme más en la corriente urbana. Y mira cómo es Dios, o sea, porque yo recuerdo una de esas noches yo saliendo de la iglesia, una reunión de jóvenes, ya era tarde para irme a Villa, pues yo de Lince a Villa El Salvador eran casi 2 horas y media, pues. Entonces mi primo me dice, quédate en mi casa. Entonces llegamos y estaban viendo Enlace y Ya. justo estaban pasando un concierto de Funky. Una semana antes me regalaron el disco de Especie en Peligro de Funky. Y el pastor me mira y me dice, si tú te consagras a Dios, un día tú vas a estar en grandes escenarios como Él. Imagínate las luces apuntando hacia ti, la gente coreando tus canciones, pero tú tienes que darte cuenta que no te lo están haciendo por ti, sino lo están haciendo porque Jesús vive en ti. Cuando me dice eso, brother, eso cala tanto en mi corazón que en ese momento esa visión que Él tuvo me llevó a soñar y me hizo verme ahí. Y es ahí donde todo comienza, porque yo a los 2 días lo llamo a Alonso y le digo, Alonso, quiero grabar esto. Yo sabía que él tenía un estudio de grabación. Yo llegué a su estudio, yo no sabía nada de tiempos, no sabía cómo estructurar. Claro. Me enseñó muchas cosas. Sin querer lanzamos el primer disco. ¿Eso qué año más o menos? Te estoy hablando 2007, Aso. primer disco. Fuimos el tercer grupo cristiano en lanzar un disco. Wow. O sea, estaba Radical People, en ese tiempo estaba Isaac Chamar, Isaac MC en aquel tiempo, y nosotros en ese momento teníamos un dúo, se llamaba Leo y Smoke, se consolida como el tercer grupo en lanzar un disco. Y ese disco nos abre las puertas
por todo Perú, pues en el sentido de que no tenía... Mira, ¿cómo es interesante esta historia, brother? Porque nosotros no teníamos ni un sol para grabar ese disco. Entonces yo le digo a Alonso, grábanos el disco. Obviamente había un costo, pero yo le digo, Claro. termina el concierto de lanzamiento y ahí nosotros vamos a pagarte. Voy donde la persona que copiaba los discos y todo, que era un conocido nuestro, y le digo lo mismo, pues, ¿no? Brother, grábame los discos, haznos el arte. Yo te La devuelvo persona que no, después. todo, alquilamos luces y todo, y yo estaba hasta aquí, como Dios nos va a ayudar. ¿Y sabes qué ocurre? Llega el día de lanzamiento del disco, nuestro turno se llamaba ese primer disco, y ese día llegan 800 personas a la iglesia, hermano. Wow. ¿Dónde lo hicieron? En Lince, en la misma iglesia. Los En la pastores iglesia donde estás ahora. Sí. 800 personas. Brother, terminó el lanzamiento y ahí llegaban los sobres para pagar todo. Pero ahí empieza el sueño. Y yo siempre oraba por eso. Pues yo me acuerdo que cuando el pastor me hizo ver esa visión, yo le dije, Señor, yo en ese tiempo no sabía, como te digo, no sabía mucho de música, pero le dije, Dios, si tú me das el talento, o sea, si tú me das el talento, este talento, o sea, yo lo consagro para ti, pero lo voy a usar netamente para extender tu reino, ¿no? Claro. Y ahí empezó todo, Dios empezó a hacer su proceso. Y nos sorprendía, pues, ¿no? Nos sorprendía porque empezaban a llegar invitaciones para un lugar, para otro lugar, las primeras tocadas, los primeros viajes. Es ahí como empieza y uno, a veces uno se sorprende, pues, ¿no? Hasta dónde se puede llegar y era la gracia, la misericordia de Dios. Y así como jugando pasaron 5 discos, pues, ¿no? Wow. En un transcurso de 10 años, ¿no? 5 discos en 10 años que te ha llevado la oportunidad de ir por el Perú a compartir el mensaje a través de la música, obviamente, para llegar a los jóvenes, a la gente que de repente, como nosotros, este tipo de género le llama la atención, nos atrae y usa el Señor para que nos pueda enganchar luego su palabra, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Señor es bueno, Él sabe cómo utiliza todo este tipo de herramientas, ¿no? Como el arte, Uh-huh. incluso los testimonios, el hecho de que tú compartas lo que ha pasado contigo, cómo fue tu infancia, cómo tu mamá y cómo esta hermana te acercan al Señor y todo lo demás. Obviamente, ¿cuánta gente se siente identificada con esto? Y el Señor utiliza el medio y esperamos que este episodio sea igual de bendición para la gente. Y luego el Señor va haciendo la obra y transformando nuestra manera pasada en la que vivíamos para hacernos nuevos hombres de repente y usarnos como Él quiere. Y a ver, esta palabra que recibiste de parte del pastor, que es tu tío, hasta donde entendí, ahí en la casa de tu primo, para decirte que un día ibas a lograr hacer cosas que no te habías imaginado antes. Yo me imagino también un poco tu mamá y en algún punto seguro viéndote a ti cantar o viendo tus discos, habrá recordado el instante en que esta pastora le dice, el hijo que tú tienes tiene un propósito y ella verlo realidad. Brother, mi mamá lloraba mucho por mí. Yo en esa etapa de adolescencia que estaba rebeldía, habían ocasiones en las cuales me iba a una fiesta, a una discoteca, algo, y llegaba a mi casa a plan de 2, 3 de la mañana y escuchar a mi mamá que no solamente oraba, sino lloraba y le pedía a Dios, o sea, que toque mi vida, ¿no? Que toque mi corazón. Sí. O sea, eso a mí me movía todo, o sea, me movía todo porque de una u otra manera, o sea, tú ves a tu mamá llorar por ti, te mueve el mundo, o sea, por más duro que tú seas, te mueve. Entonces, para mí eso era lo que me llevaba a reflexionar y decir, oye, quiero cansarme de esto, pues no, y ya cuando, ya imagínate, cuando ella me vio consagrado a Dios, entregado a Dios, ya la cosa empezó a cambiar, pues, ¿no? Para ella, para la casa. Y ya era otra cosa, ya era la mamá feliz, la mamá orgullosa, Claro. la mamá que regalaba los discos de su hijo a donde iba y decía, oye, ¿te acuerdas de esto? Mira, y uno contento, uno feliz como que empezando a ver esas promesas cumplidas, pues, ¿no? Empezando a ver esas promesas cumplidas. ¿Cómo empieza luego a ser tu servicio dentro de la iglesia? Porque igual, hay mucha gente que le gusta la música, hay mucha gente que se siente atraída por la música, pero no necesariamente todos se comprometen al servicio dentro de la iglesia, ¿no? Y la vida del artista por sí es complicada, la vida del cristiano tampoco es muy fácil que digamos. Ahora, un artista cristiano debe ser mucho más complicado. Yo sé que tú no solo estás en la parte artística dentro de la iglesia, sino que también estás sirviendo con los jóvenes. ¿Cómo empiezas a involucrarte en esta parte? ¿Cómo empieza el Señor a llamarte para servir en esta área dentro de la iglesia? Cuando empezamos en la música, la gente nos miraba como el bicho raro, por la forma de Por el vestir, rap y por el por lo tiempo. que hacíamos, por la forma de peinarnos, por la forma en que caminábamos.
y también nos llevaba a tener quizás ciertas riñas con la gente de alabanza, porque la gente de alabanza decía, somos ministros y tú no eres ministro. O sea, lo que yo hago adora a Dios, lo que yo hago hace que la gente alaba a Dios, pero lo que tú haces es simplemente un espectáculo. Claro, Entonces, pero de una u otra manera, ¿cómo es? ¿No? A veces lo que las personas piensan que es para mal, Dios lo usa para bien, porque en ese momento la gente nos empezaba a ver, los jóvenes, y te empezaban a seguir. Yo quiero ser como tú, yo quiero claro. hacer lo que tú haces, ¿no? Y es ahí como que sin darte cuenta tú empiezas a batutearlos, empiezas a liderarlos y empiezas a formar un ministerio, una célula, como llamamos en la iglesia, ¿no? Y así empezamos, o sea, liderando células con los jóvenes y gracias a Dios, bueno, yo ahora estoy casado, el Señor nos ha confiado un ministerio de 150 a 200 jóvenes que juntamente con mi esposa los lideramos, semana a semana nos reunimos con ellos, estamos con ellos, o sea, y ha sido lindo poder hacer la vida juntos, poder compartir las tristezas, las alegrías, poder verlos crecer, verlos conquistar sus sueños, o sea, que ellos también vean conquistar los sueños que nosotros tenemos. Y siempre he entendido esto, que a veces el liderazgo es solo para gente valiente, ¿no? Porque el ser ejemplo no es fácil, ¿no? Sí. Y siempre tienes que dar a mostrar también ese lado vulnerable, ese lado humano, porque a veces la gente piensa que como tú eres líder, o sea, tú no eres distinto, pues, ¿no? Tú no tienes Claro. problemas, tú no A tienes ti no te pasa nada dificultades, mal. a ti Tú no no te pasa nada, lloras. tú no tienes deudas, tú no tienes cosas, o Sí. sea, y es todo lo contrario, pues, ¿no? Entonces creo que a lo que nos ha ayudado mucho en lo personal es siempre dar a mostrar que yo soy el mismo Leo de Paz que está en una tarima cantando, soy el mismo Leo de Paz que está con ellos compartiendo en una mesa, soy el mismo Leo de Paz que está predicando, como soy el mismo Leo de Paz que está caminando por ellos, acompañándolos Sí. al paradero después de una reunión. O sea, trato de ser la misma persona para que no se cree una imagen que no es, pues, ¿no? Y a veces ese es el problema del liderazgo, que creamos falsas imágenes Sí. que a la larga la gente tiene otros conceptos, pero que no ayudan, ¿no? Es complicado. El liderazgo. El otro día estaba leyendo un comentario, un artículo de Dante Gebel y él decía, ¿no? El liderazgo muchas veces es un camino de soledad, ¿no? Es un camino solitario. Porque no toda la gente termina entendiendo lo difícil y lo complicado que es para nosotros de repente liderar gente. O sea, no se trata solamente de estar adelante, ¿no? O sea, que seas cantando, siendo músico, predicando, enseñando. O sea, hay muchas cosas detrás. De alguna manera se maxifican un poco las dificultades que una persona que quizás no está liderando tiene. Nosotros no necesariamente cargamos con los problemas de los demás, pero nos ocupamos de algunas cosas más. Y eso ya es un poquito más complicado. O sea, tenemos que ver por las reuniones, tenemos que ver por los chicos, tenemos que incluso resolver ciertas situaciones o problemas que se puedan presentar. Y esto es un poquito más difícil. Y a veces no todo el mundo entiende lo difícil que es estar adelante y no todo el mundo entiende que a veces también necesitamos que nos pregunten cómo estamos, que entiendan un poco que a veces también nos podemos cansar, enojar, o sea, la gente no lo entiende, ¿no? Porque cree, ok, él es líder, se supone que él es perfecto, se supone que él ya no se equivoca, se supone que él ya no tiene malos pensamientos, nada, pero seguimos siendo humanos, o sea, decías tú, ¿no? El hecho de ser vulnerable tiene que denotar que seguimos siendo personas que todavía nos podemos equivocar y que nos seguimos equivocando, pero que tenemos la intención de poder cumplir con el llamado que Dios tiene en nuestra vida y de poder servir a los demás. Entonces, es un llamado, o sea, es algo irrevocable, algo que uno no puede renunciar, y algo por lo que uno se esfuerza y trabaja día a día para poder ayudar o acompañar a los demás. Entonces, es un chambón. Ahora, tu esposa y tú tienen un trabajo amplio con muchos jóvenes, porque más de 100 jóvenes no es poco, es bastante que tienen que ver, pero también entiendo que tienen un soporte dentro de la iglesia y la iglesia es un poquito más grande y esto les ayuda. ¿Qué tan bonito, factible, no sé cómo preguntarlo bien, es el hecho de que haya bastantes personas? O sea, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo trabajan ustedes ahí dentro de la iglesia? Bueno, en la iglesia nosotros trabajamos con la visión G12, o sea, que cada persona pueda levantar un equipo de 12 tal cual lo tuvo Jesús. Y eso también nos lleva a un compromiso, ¿no? Un compromiso con la gran comisión, lo que dice Mateo 28. Entonces, que es ahí por todo el mundo hacer discípulos, ¿no? O sea, que podamos entender esto. Creo que eso se convierte en un compromiso en cada persona de querer ver su familia cambiada, de querer ver su barrio cambiado, de querer ver su distrito cambiado, de querer ver esta ciudad, esta nación entregada a los pies de Jesús. O sea, y lo bonito de todo esto es hacer la vida juntos, ¿no? Como te comentaba, creo que una de las mayores bendiciones que te da el liderazgo es ver crecer a las personas que están a tu lado. Yo el otro día veía una discípula que ya llegó a la iglesia
era emo en ese momento. O Wow. sea, y de repente amargada con la vida, frustrada por muchas cosas, tú sabes, todas las cosas que pasan las personas que a veces siguen esta corriente. Pero ahora, o sea, ya han pasado más de 10 años, eres doctora, profesional, Wow. graduada. O sea, yo conversaba con Ella ella, hizo su tren en TikTok, era emo hace unos años y ahora soy sí, médico. y tú la ves ahora, o sea, como que entendió el propósito de su vida y ella me dice, Leo, yo estudié medicina porque llegué a Dios y Dios puso algo en mi corazón, ¿no? O sea, poder usar este don o esta carrera para ayudar a muchas personas, ¿no? Ella me dice, o sea, pero si no hubiese llegado a Dios, no hubiese entendido mi Claro. propósito de la vida, ¿no? Y de una u otra manera esas cosas te hacen feliz porque tú eres parte de eso, pues, ¿no? Eres parte de eso. Si bien es cierto, eres solamente la herramienta, o como decía Pablo en 1 Corintios, o sea, somos colaboradores de Dios, ¿no? Entonces es bonito poder ser parte y aportar algo en la vida de alguien para que esta persona pueda haber encontrado su propósito y se sienta feliz desarrollando lo que Dios le ha encargado, ¿no? Y creo que esa es la mayor bendición que un líder pueda tener. O sea, el ser colaborador de Dios, el hecho de poder ver las vidas cambiadas, las vidas transformadas, y eso no se compara con nada, ¿no? Esa es la satisfacción que tenemos de parte del Señor de que hemos podido sumar un poquito la vida a la gente. Hemos podido aportar, hemos podido de repente ayudarlos a que ellos puedan alcanzar su propio propósito que el Señor ha escogido para ellos y que ha planeado para ellos y nosotros ser parte de este propósito. Y es bonito, o sea, yo imagino que tú la ves a ella 10 años después, una persona completamente distinta, una persona que ha entendido lo que Dios quiere hacer con ella y ahora sirviendo, y de seguro ella también plasmando esto mismo en otras personas y alcanzando a otra gente que de repente no conoce al Señor, ¿no? Quizás con problemas diferentes, porque ya no oyemos, Sí, las de repente generaciones han cambiado. ha cambiado los problemas, han cambiado la dificultad, las tendencias han cambiado un montón. Sí, sí. Ahora, frente a eso también, ¿cómo se han adaptado, cómo te has adaptado tú de repente desde los 90, ya ha pasado un tiempo, ahora con todo lo que ocurre, ¿no? Con la era del TikTok, las redes sociales, ¿cómo manejan ahora o manejas tú el tema de tu influencia que tienes como líder, como músico, dentro de la gente a la que tienes que mentorear y guiar? Ujú. La gente misma a veces te lo pide, ¿no? La gente misma a veces te pide, oye, Leo, haz esto, haz lo otro. Yo estudié publicidad, así que de una u otra manera estoy familiarizado con esta era Claro. digital, por así decirlo. Y creo que ahora es el momento de poder llegar a ellos, ¿no? Si miramos hace 20 años, no había Facebook, no había TikTok, no había Instagram. Hace 15 años creo que era Hi-Fi. Pero Sí. vemos cómo las cosas han cambiado, cómo las cosas han ido. Quizás también eso nos ha hecho madurar en muchas cosas. Y creo yo que aquí entra también la responsabilidad, ¿no? Entender que así como tenemos una responsabilidad que se hace ver cuando estamos compartiendo a alguien, cuando estamos predicándole a una persona, esa responsabilidad también tiene que verse a través de las redes sociales, ¿no? Poder usar esas herramientas que Dios ha permitido que lleguen para nosotros en este tiempo, para también poder seguir evangelizando, seguir llegando a las personas, o sea, mucho más allá de la música, brother, mucho más allá de eso, de lo que hagamos, del arte. O sea, creo que el objetivo principal es que eso es solamente una herramienta, ¿no? Pero Sí. el objetivo principal es que la gente pueda conocer a Jesús, ¿no? Y si la gente conoce a Jesús a través de un mensaje, de un post, de un reel, de un video, de un TikTok, pucha, qué bravazo, ¿no? O sea, eso es lo bueno, ¿no? O sea, y creo que para mí el logro es igual para aquella persona que quizás lanzó un video y se convirtió a alguien, o para aquella persona que le está predicando a 10.000 personas, ¿no? Sí. O sea, el éxito está ahí. La gente se convierta a Jesús no por lo que hacemos, sino porque somos colaboradores de Dios. Exacto. Es que no se trata tampoco de números ni de cantidad, ¿no? Se El trata valor. del valor de las personas y lo más importante, que el mensaje llegue a ellos, ¿no? Al final el Señor nos usa a nosotros como a Él le place, ¿no? Ujú. Y si Él quiere usarnos con mucha gente, la gloria sigue siendo de Él. Si nos usa con una o dos personas, la gloria sigue siendo de Él. Y lo más importante es que su mensaje llega a estas personas que obviamente lo necesitan en este tiempo tan complicado, tan difícil. Eh, Tantas cosas que ocurren ahorita en el mundo, ¿no? O sea, me contaste que dentro de la iglesia también sirves, ahorita lo mencionaste como eres publicista, estás también parte del equipo de producción, también manejan el tema de redes. ¿Cuál de repente ha sido por ahí de tus retos más complicados? Porque hemos tenido que atravesar todos el tema de la pandemia y obviamente hemos tenido que aplicar mucho el uso de las redes sociales y el uso de la tecnología en estos 2 años,
¿cuál por ahí ha sido de lo más complicado en tanto en tu área como producción dentro de la iglesia, como también en tu área artística? ¿Cómo lo has manejado este tiempo? Sí, bueno, la verdad estos 2 años han sido años de quietud musical, por así decirlo. La verdad era que nos llegaba la invitación para participar en conciertos virtuales y todo, pero ahí te abro mi corazón, para mí era un poquito frustrante cantar frente a una cámara y Claro, grabar un concierto frente a una cámara. Imagínate, ¿no? Levanta tu mano, no, o sí. sea, era un poco difícil. Entonces decidimos con mi esposa dejarlo ahí y nos dedicamos más a lo que era la predicación, pues, ¿no? Y al consolidar el ministerio que tenemos. Dentro de mi iglesia yo soy parte del equipo de jóvenes, del staff de líderes de jóvenes, y también tengo la bendición de poder servir como director creativo, ¿no? En MSI. Entonces, estos 2 años han sido para poder crecer con los chicos, para poder aprender, para poder madurar, para corregir cosas, y han sido retos porque, bueno, nosotros como iglesia tenemos la bendición, la oportunidad de poder hacer eventos una vez al año, que son nuestras convenciones nacionales, donde albergamos un promedio de 8.000 a 10.000 personas. Wow. Entonces, ¿Eso en ya qué meses? en septiembre. Wow. Vamos Entonces, separando la fecha, Carlos. vengan, vengan. Y bueno, pues no, o sea, de pronto se cortó eso y teníamos que hacerlo todo vía web. Claro, Entonces ya la chamba era más fuerte porque para nosotros, o sea, que estábamos acostumbrados a trabajar con equipos de camarógrafos, claro. editores, ahora nos tocaba hacer todo a nosotros, ¿no? Entonces han sido momentos en los cuales hemos tenido que amoldarnos, pero gracias a Dios los objetivos se han alcanzado, se han logrado, ¿no? Ahora que ya todo se está reactivando, que estamos volviendo, es como que ya uno llega con cierta experiencia que te ha dado este tiempo, a conocer un poquito más y a, como siempre, buscar hacer las cosas de forma excelente, ¿no? Sabiendo que todo lo que hacemos es para Dios, pues, ¿no? De todas maneras, la pandemia ha servido mucho. Algunos nos ha ayudado a, como decías tú, a reflexionar y a tomarle de repente énfasis a cierta área de nuestra vida o de nuestro llamado en este momento, quizá porque se ha sido complicado el tema artístico, o sea, un montón de eventos se tuvieron que cerrar, un montón de cosas que se planearon para el 2020 tuvieron que cancelarse, reprogramarse, repensarse, reorganizarse y algunos tuvieron que esperar un año o estos 2 años que duraron la pandemia. Bueno, seguimos todavía de alguna forma en pandemia en el 2022, pero se está todo retomando, está todo volviendo un poco más a la presencialidad, pero igual yo creo que es muy bueno lo que nos has contado de que tu esposa y tú deciden por un tiempo no aceptar invitaciones a eventos, aunque hayan sido virtuales, que mucha gente, "Oh, pero está loco, ¿cómo no va a aceptar las invitaciones?" Y no, o sea, hay un tiempo para todo, creo yo, y ese fue el tiempo para ustedes de enfocarse en su llamado ministerial, pero de la otra área, del área de liderazgo, del área de la predicación, de la enseñanza, que también es importante y que el Señor ha utilizado en estos años de pandemia, que si no hubiese habido pandemia, quizás hubiese seguido tú viajando, haciendo cosas, Sí, y no hubiese habido el tiempo para poder enfocarse en esta parte, ¿no? Entonces, el Señor sabe cómo hacer las cosas. sí, y es que es difícil. Mira, yo en el 2019 lanzo mi último disco que se llama Fuego. Lanzo Fuego en el 2019, empiezo una gira de conciertos. Diciembre de 2019, primera semana, me voy a Guayaquil, Ecuador. Conciertos allá, regreso. Sigo con varios compromisos hasta enero, febrero. En marzo, la segunda semana viajaba a Chile, regresaba a Perú, luego iba a Colombia, regresaba y de ahí me iba a México. Tú sabes que para un artista cristiano ir a México es ir a Las Vegas, pues es el Claro, boom. ese es Esa es una de las el metas. mercado más grande que existe para el Pero, artista. plum, llega la pandemia. Se cancela. Ya, Vizcarra dijo 15 días. Yo, 15 días, espérenme, pero 15 días. Pero no, fueron 2 años. Fueron Pero 2 sin embargo años. fue el tiempo de morir a eso y entender que el ministerio va más allá Ya. de un micro, de una pista, de una canción. O sea, el ministerio va más allá que eso, ¿no? Entonces para nosotros fue entenderlo, comprenderlo. Cuesta como ser humano, pero también es entender cómo Dios mueve sus tiempos, como bien lo has dicho tú, ¿no? Entonces, y eso es lo que me llevó a reflexionar, a entender. Y aunque no han sido tiempos fáciles, brother, porque también no fue tiempo fácil para nosotros, o sea, en muchas áreas. Llegó la pandemia, gracias a Dios teníamos un ahorro, pero imagínate, me quedé sin chamba por 4 o 5 meses. Entonces, eran tiempos donde teníamos que clamar y decirle, Señor, provee, ¿no? Y era curioso cómo el Señor oraba, ¿no? La gente llamaba, oye, ¿sabes qué? Tengo una bolsa para ustedes, tengo víveres para ustedes, oye, te estoy depositando una ofrenda para tus hijos. O sea, fue tiempo de poder ver la mano de Dios, o sea, a pesar de todo eso, ¿no? Y cosechar también lo que uno en algún momento sembraba. Creo yo que si hay algo
Cuando a mí me preguntan qué significó la pandemia para ti, para mí ha sido depender de Dios. O sea, y depender de Dios, o sea, es vivir por fe, pues, ¿no? Es saber que de repente no tienes ni un mango en el bolsillo, es pensar cómo vas a comer mañana, pero solamente te llega a volver a postrarte al suelo y decirle, Señor, tú eres mi Dios, ¿no? Ya. Tú eres mi Dios. O sea, que dice la Biblia que es mi pastor, nada me faltará. Tienes que hacer un milagro porque yo te estoy sirviendo, Dios. O sea, y de una u otra manera poder ver la mano de Dios, brother, o sea, para mí era lo que me empujaba y decir, Dios, gracias. O sea, porque en este momento de dificultad tú no me soltaste, ¿no? O sea, y si no me soltaste en el momento de dificultad, yo no tengo por qué apartarme de ti en el momento de la abundancia, ¿no? Ya. Es algo que decía Pablo, ¿no? Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez y en todo tiempo estoy agradecido. Y estos tiempos prueban nuestra fe también, ¿no? O sea, Señor, si no me das plata, si no me das comida, dejo de creer en ti. No, no, todo lo contrario, Señor, yo te sigo creyendo. O sea, yo sé que tú vas a proveer y de que tú vas a dar lo necesario. Me estoy muriendo de hambre, pero sigo creyendo en ti. Y el Señor provee y hace milagros porque yo entiendo lo que dices. De repente mi situación no fue la misma en tema de pandemia, pero lo he visto muy de cerca porque obviamente también tengo pastores, tengo gente que estuvimos en la iglesia y a la que hemos tenido que ayudar por la pandemia. Y hemos tenido que llevar víveres y todo lo demás y gente que tiene que enfrentar realmente una necesidad económica fuerte y para algunos quizás 4 meses, como dices tú, sin trabajo, pero gente que vivía del día a día y que estuvo sin trabajo casi todo el año, todo el primer año que no se podía salir a las calles. Pues, ¿no? O sea, acá al menos en Perú fue bien complicado. O sea, el ejército, la policía no te dejaban salir y de qué vivía la gente, ¿no? Pero mucho de eso también ayudó para que muchas de estas personas también recuerden que hay un Dios, ¿no? Y que ese Dios es el que los ama y el que les va a proveer. Yo recuerdo haber visto a iglesias acá en Lima, ahí en Trujillo también, cómo llevaban ayuda a otras personas y estas personas empiezan a reconocer que tienen un Dios y que ellos se habían olvidado de este Dios, pero este Dios nunca se había olvidado de ellos y ahora se acercan a los caminos y todo esto. Yo creo que todo esto ayudó para bien. No estoy diciendo que no importa de repente las muertes que hubieron, la gente que se vio afectada y enferma por todo esto, porque también fue muy triste todo lo que ocurrió, Claro. pero definitivamente el Señor utilizó para bien muchas de las cosas que pasaron y mucha de la escasez que hubo, ¿no? Suena triste, es difícil de entender, pero el Señor obra milagrosamente y Él sabe cómo lo hace, ¿no? Entonces, yo igual sé que el Señor, como dijimos hace un rato, tiene un tiempo y habrá, y ya estoy seguro que este año un nuevo tiempo también para ti, para Leo de Paz como artista, para Leo de Paz de repente como predicador, como lo que están haciendo, pero también sé que hay un área, una parte de Leo de Paz que yo la conocí un poco porque nosotros nos conocimos gracias por ahí a Mario o a la gente de Revival, que son amigos nuestros. Estuvo en este mismo lugar Mariano el año pasado, grabamos con él también y me compartieron un poco. Me contaron un poco también, y tú también lo compartiste de tu área política, porque también estabas incursionando en esta parte, que a mí me parece un área muy importante, que muchas veces como iglesia hemos dejado de lado. Y a veces cuando un cristiano se involucra en política, muchas veces la iglesia, en lugar de apoyar, lo que hace es señalar Te dan con y palo. te dan duro y criticar. ¿Cómo así nace la oportunidad de involucrarte en esta parte política? Y cuéntanos si continúas todavía en esto o cómo está la situación. Eh, Como una persona que ha vivido la necesidad y cuando sigues viendo la necesidad y que las cosas no han cambiado, como que te da ganas de involucrarte y decir, oye, ¿cuál es la raíz, no? ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué si hace 25 años yo pasaba hambre en Villa Salvador, por qué ahora los niños siguen pasando hambre, ¿no? Ujú. ¿Qué está pasando, no? Y ese tipo de cositas fueron los que a mí me llevaron a decir, oye, tengo que involucrarme, o sea, porque si la gente buena, la gente que es honesta, la gente que quizás es recta, la gente que es transparente, no se involucra en áreas como la política, donde la política es servicio. O sea, vamos a dejar que la gente mala, la gente corrupta, la gente que tiene otras motivaciones, la gente que recibe un billete y se mete una parte al bolsillo y la otra lo deja para otra cosa, Ujú. o sea, siga tomando las riendas de nuestra nación. Entonces no estamos haciendo nada. Martin, no recuerdo si era Martin Luther King o quien decía que si la gente buena no se involucra, o sea, en involucrarse en los destinos de una nación, la gente mala va a seguir tomando esas esferas, ¿no? Y fueron cositas como que fueron ocurriendo, fueron pasando. También fue
mucha la guía de Dios, mucha la guía de mis pastores, porque yo decidí involucrarme en un tiempo en el cual no tenía chamba, un tiempo de pandemia también, donde me llegó una invitación. Yo me involucrado en la música, siempre también he sido un activista de lo que significa la lucha pro vida, por mi testimonio sobre todo, la lucha pro familia. Entonces me llegó una invitación para involucrarme en política y la tomo, ¿no? Con la ilusión, la responsabilidad, sin imaginarme en lo que me metía. La gente me decía, Leo, te estás metiendo en la boca del lobo. Leo, te estás metiendo... Yo no les hacía caso, hermano. Hasta que empieza la campaña, y yo te soy sincero, yo abría el WhatsApp cada día y de 10 mensajes, 8 me daban con palo. Y me decían de todo. O sea, y eso es duro porque a veces la gente de la cual tú esperas que se convierta en apoyo o que por lo menos te diga, oye, estoy orando por ti, Claro. te critique, ¿no? Y te diga, pero ¿por qué te has metido en esto? Que esto no es de Dios, que esto... Yo creo que, sin embargo, ya la iglesia, como se dice, ¿no? Cuando alguien no se cae, o sea, no aprende a caminar y no aprende de sus errores, ¿no? Sí. Ya ahora la iglesia está despertando y entendiendo. Y, brother, yo conozco muchos jóvenes que hasta este momento, en muchas partes del Perú, jóvenes que se han preparado, que están estudiando, que tú lo ves con esas ganas de servir a su país, a su ciudad, a su nación. O sea, te da cuenta, te hace sentir que hay esperanza, ¿no? Claro. Que hay esperanza. Y creo que de eso se trata. O sea, se tiene que levantar gente honesta, gente pura y sobre todo gente de fe, ¿no? Gente que sea transparente y que pueda decir, oye, yo quiero involucrarme en esto porque quiero ver una nación cambiada, porque quiero hacer algo más por mi país. Por mucho tiempo hemos dejado que los corruptos tomen las riendas de nuestra nación y sin embargo lo estamos viendo hasta ahora. Y es triste cuando también dentro de la iglesia no se apoya. Yo tuve la bendición de tener el apoyo de mis pastores, tuve la bendición de que un sector estuvo ahí conmigo, pero también me encuentro con muchas personas que anhelan involucrarse y siempre se les pone un stop, ¿no? Sí. Oye, eso no es de Dios, esto no es para ti, mejor involúcrate en esto. Y queremos de una u otra manera cambiarle el llamado a las personas o cambiarle parte de la asignación que Dios les ha dado cuando esa no es nuestra tarea. Esa no es nuestra tarea. Yo no puedo cambiar la asignación que Dios a ti te ha dado. Yo no puedo cambiar el llamado que Dios a ti te ha dado. Yo no puedo cambiar de repente el paso de fe que tú estás dando porque Dios te ha hablado y tú quieres obedecer. Yo no puedo involucrarme en eso. O sea, lo que yo tengo que hacer es orar por ti. Entonces, fue lo que me llevó. Fue una bonita experiencia hacer campaña en medio de pandemia. Gracias a Dios no me enfermé ni nada. Pero fue lindo conocer a muchas personas, mirar la necesidad en la cual uno la ha vivido. Yo llegaba a muchos lugares y decía, yo esa necesidad, yo la he vivido. Yo no vengo aquí por un voto, yo vengo aquí porque quiero ayudarlos, ¿no? Porque sé lo que ustedes viven, sé lo que ustedes pasan y yo la he vivido, ¿no? Así que eso fue lo más bonito, ¿no? Sigo de una u otra manera involucrado. Mi objetivo es seguir preparándome, seguir estudiando, seguir capacitándome. Y si Dios nos abre las puertas, pues bravazo, ¿no? Aquí estamos. O sea, la única motivación es servir, es hacer algo más por nuestro país y de una u otra manera poder quizás usar la influencia que Él nos ha dado también para que muchos jóvenes, o sea, decidan involucrarse, ¿no? Hay muchos jóvenes con los cuales tuve la oportunidad de hablar después de la campaña y me decían, Leo, tu participación me llevó a prepararme, me llevó a estudiar, yo también quiero involucrarme en hacer esto por mi ciudad, por mi distrito, ¿no? Y eso, creo que eso es lo bonito, ¿no? O sea, sentir que lo que haces va más allá del púlpito, ¿no? Eso es un poco la influencia bien ejecutada, ¿no? Quizás no terminó la campaña a tu favor en ese momento, quizás más adelante se dé, pero pudiste inspirar a otros, ¿no? Como decías tú, estos jóvenes que no estaban seguros si debían o no debían, porque es complicado. O sea, yo nunca estoy involucrado en temas políticos como tal, pero tengo varios amigos en Trujillo y en el norte, en Piura, que están haciendo ahorita campaña porque ya se nos vienen las elecciones pronto nuevamente a nosotros, las regionales. Municipales. Y las municipales. Y veo y me cuentan cómo es que la iglesia no ha entendido en algunos lugares, en algunos sectores que como cristianos tenemos que hacer luz en este lugar. Lo que decías tú hace rato era correcto, ¿no? Martin Luther King decía esto, ¿no? A veces queremos que la gente cambie, pero no hacemos nada para nosotros cambiar, ¿no? Y es bien difícil, y andamos quejándonos sin tratar de hacer algo. Si dejamos que los malos sigan haciendo lo malo y nosotros como buenos no hacemos nada para eso, este mundo va a seguir mal. Y la política es una área y una esfera muy complicada, muy difícil, porque está muy vinculada con la corrupción, está muy vinculada
no sé, con la parte de que las personas buscan solamente su propio bien, su propio enriquecimiento y todo lo demás, porque es como te ven. Si te ven involucrándote en política, lo que piensan de ti, esta persona, este hombre o mujer, está buscando plata. O sea, Sí. es así como lo ve la gente. Ve la gente que no es cristiana y la gente que es cristiana, ¿no? Entonces, como cristianos deberíamos ponernos un poquito a reflexionar si no fuese mejor que un cristiano esté intentando al menos involucrarse en esta esfera para que con los principios como cristiano que tiene nos ayude a mejorar un poco nuestra sociedad. Ahora, si este cristiano se equivoca, tampoco tendremos que estar listos con la piedra para lanzárselo encima. O sea, nuestra labor como cuerpo de Cristo es orar por las personas. Es más, la Biblia nos encarga orar por nuestras autoridades, ¿no? Entonces, oremos por esta gente que está en el poder, por esta gente que está gobernando, por esta gente que nos está dirigiendo políticamente, sean cristianos o no sean cristianos, pero apoyemos también si hay gente cristiana que está tomando esta esfera. O sea, me parece importante y me parece que aún nos falta mucho por aprender como cuerpo de Cristo en el país, en el Perú. Quizás en otros países es un poquito más normal o se les ve más involucrados los cristianos, quizás no tanto, pero animar a la gente, animar a jóvenes que de repente ahorita están decidiendo cuál va a ser su carrera futura, cuál es el área donde quieren involucrar, si tienen miedo de si se involucran o no en esta esfera, que es una de las más complicadas, me parece, animarlos que lo hagan. O sea, va a haber un Leo de Paz que les va a poder de repente animar, ayudar y orientar, porque visto, te chocaste con algo que no conocías, te habías metido en algo que era completamente nuevo para ti, pero que no necesariamente era malo, todo lo contrario, te ha ayudado, ha sumado a tu vida, y si el Señor te vuelve a llamar a trabajar en esta esfera, de seguro que sorpresas van a haber y gente se va a sentir inspirada de todas maneras. Sí, yo creo que de eso se trata, ¿no? Poder inspirar con lo que Dios nos ha encomendado y qué mejor si se trata de poder buscar servir a los demás, ¿no? Y es que en verdad hay realidades, brother, que no han cambiado. Sí. Hay cosas que no han cambiado. Cuando yo regreso a Villa y voy a ver personas que de repente están pasando ciertas circunstancias, como yo le puedo decir a una persona que vive en Lomas de Corvina, en Villa El Salvador, o sea, donde no tienen agua, o sea, donde no tienen desagüe, o sea, ¿cómo les puedo buscar algo donde quizás la ayuda para los comedores populares o los vasos de leche no llega por parte de la municipalidad? O si llega, te dicen, miren, ¿sabes qué? Tengo aquí un saquito de 25 kilos, pero fírmame esta hoja y en esa hoja dice que te están dando un saco de arroz de 100 kilos. ¿Dónde están los otros 75 kilos de arroz? Te lo están O sea, robando. y esa es la realidad que pasa. Entonces son las cosas que a mí me llevan. ¿Por qué? A involucrarme en política porque yo conozco esa realidad. Como te dije, mi mamá era dirigente de vaso de leche, mi mamá era dirigente de comedor popular. Entonces, ¿dónde queda lo demás? ¿Cómo le pueden decir a esa gente que muchas veces, como te digo, o sea, no tienen agua, pasan por diversas necesidades, en plena pandemia? Fírmeme una hoja, miren, aquí te traen 12 tarros de leche, pero en esa misma hoja te dicen, aquí tú estás firmando porque te estamos dando 50. ¿Dónde está todo lo demás? O sea, jugamos con la necesidad de las personas, jugamos con el hambre de los niños, jugamos con la necesidad de todos aquellos que de repente no tienen la misma realidad de nosotros para llevarse un plato de comida a la casa. Entonces son las cositas que a mí me llevaron a actuar, a hacer algo más allá de la iglesia, y creo que también ha servido para que la iglesia despierte, ¿no? Para que la iglesia entienda su posición, que somos autoridad y que esa autoridad no solamente debemos ejercerla dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Ahí también es donde Dios nos ha llamado. A veces nos decimos, sí, hay que predicar, hay que ser luz, hay que predicar al más necesitado, pero en esas esferas también hay gente necesitada. Sí. Quizás no necesitada en el área económica o por algo, pero hay gente que necesita o sea, que necesita a Dios, que necesita tener un encuentro con el Señor, y el Señor ahí nos lleva para, como tú bien lo dices, poder ser luz. Sí, ya estamos bastante ya conversando, se nos va rápido el tiempo, pero hay un pensamiento que yo tengo desde hace un tiempo sobre esta parte de la política, y como iglesia siempre nos juntamos y oramos, oramos por los congresistas, oramos por los coroneles del ejército, los de la policía, oramos por los políticos, por el presidente y por toda esta gente, oramos para que escuchen la palabra. ¿Y cómo van a escuchar la palabra? O sea, ¿quién les va a predicar, no? Si no hay quien vaya, o sea, es muy difícil que esta gente se acerque a una iglesia, es muy difícil que entren así como así, ¿no? Y decías tú, si hay alguien cercano, o sea, de uno a uno, en el mismo ambiente, en la misma esfera, en el mismo lugar que les puede compartir, deberíamos alegrarnos y estar contentos por eso y animar a que más gente pueda tomar posición en esta esfera. Obviamente es un llamado, o sea, no cualquiera también se puede meter a política, no cualquier persona puede decir, ok, hoy día me voy a la política y ya está, ¿no? O sea, es un chambón y es igual de difícil, imagino es un reto igual de grande, ¿no? Pero
esforcémonos por entender que el Señor puede usar a la gente también en esta área y dejemos de verlo como un peligro, como gente a la que tenemos que reclamarle porque están alejándose de Dios. No necesariamente se van a alejar de Dios por estar en esto. Todo lo contrario, pueden estar acercando a mucha gente a los caminos del Señor. Entonces, alegrémonos por eso. Brother, me gustaría que le digas a la gente, de repente, un mensaje final, palabras de ánimo, igual que nos compartas un poco en qué redes estás para que la gente ahí sepa y puedan escuchar tu música. Tuve la oportunidad de escuchar ese último disco Fuego que nos contaste. La gente real a mí me lo compartió, así que yo sí les puedo escuchar. Y ahí que les cuentes un poquito más a la gente. Sí, no, muchas gracias, gracias por la invitación. Nada, decirle que se pueda cumplir en nosotros, ¿no? Que cada día sea nuestra oración lo que Pablo le decía a la iglesia en Corinto, ¿no? Que somos colaboradores de Dios, que ahí en el lugar donde tú estás, en el lugar donde Dios te ha colocado, puedas hacer eso, puedas ser un colaborador para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que el reino de Dios se siga expandiendo ahí en tu barrio, en tu distrito, en tu familia, en tu ciudad, en tu país y a seguir perseverando. La meta es grande, la meta es ver esta nación rendida a los pies del Mesías. Y bueno, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Leo de Paz y también ahí escuchar parte de mi música en todas las plataformas digitales. Eso, brother. Gracias por el tiempo. Vamos a ver qué podemos hacer en la parte artística más adelante. Ojalá te tengamos por Trujillo pronto. Ojalá podamos encontrarla también. Vamos a ver si logramos coincidir en fechas y nos juntamos en otra oportunidad, que esta no sea la primera vez que estás en el podcast. Ojalá que más adelante nos puedas contar de repente los nuevos proyectos, las cosas que se vienen. Y eso, estamos para colaborar y para apoyarnos. Y de verdad, amigo, gracias por la oportunidad de venir acá un rato y de conversar con la gente y de bendecir a todos los que están viendo ahí el episodio. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Eso, gente, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos pronto.